Los paraísos fiscales son países o territorios que permiten depósitos de no residentes con tres características. En primer lugar, no cobran impuestos sobre esos fondos, tienen un sistema impositivo diferenciado para residentes y para no residentes. No cobran impuestos o cobran un impuesto insignificante, nominal. En segundo lugar, son poco transparentes en el sentido de que no piden conocer la identidad de los depositantes necesariamente. Pueden ser, por ejemplo, cuentas numeradas o pueden ser cuentas abiertas con un seudónimo o pueden ser cuentas abiertas a nombre de una sociedad donde los accionistas de esa sociedad no son conocidos, no son declarados ante el banco y nada más quedan en poder del apoderado, que normalmente es un abogado del país, del paraíso fiscal. Y lo tercero es que no cooperan con las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos depósitos. Amparados en el secreto bancario, se convierten prácticamente en lugares inexpugnables para las autoridades fiscales de los países de donde provienen esos fondos. Hoy día el 25% de todos los depósitos en el mundo están en paraísos fiscales. Y normalmente el uso que se le da o la razón por la cual esos fondos van a esos destinos son dos. Por un lado, la evasión fiscal, ¿verdad? Consiste en ocultar ingresos o recursos obtenidos para evadir impuestos. Por ejemplo, cobrar una exportación realizada haciendo que el resultado de esa exportación me la depositen en un paraíso fiscal en vez de traer los recursos al país de donde se originó esa exportación. Y lo otro es para ocultar fondos que tienen normalmente un origen ilegal, fondos que pueden provenir, no sé, del contrabando, del tráfico ilegal, de alguna actividad ilegal, entonces se utiliza también para ocultar esos fondos. Yo diría que en un país serio, que personas públicas estén involucradas en este tipo de eventos sería algo grave, seguramente significaría un desprestigio personal importante y quizás hasta el fin de sus carreras, tanto políticas como empresariales inclusive, ¿no? En el resto del mundo el lavado de dinero es una cuestión grave, no así en Paraguay. En mi opinión, en Paraguay el lavado de dinero no solamente no ha sido grave, sino que en algunos casos hasta ha sido abiertamente tolerado por autoridades, como por ejemplo el propio Banco Central. Hay que recordar un caso reciente de lavado de dinero que surgió donde un director del Banco Central en funciones salió a decir que ponía la mano en el fuego por los bancos involucrados, preopinando de una manera alevosa en un caso que luego le iba a tocar juzgar. Entonces apenas prácticamente se disimula la abierta complicidad que hay inclusive con autoridades reguladoras sobre un tema que es muy delicado y, como dije, grave en el mundo. Paraguay hasta hace unos años estaba en la lista gris de países que no luchaban contra el lavado de dinero. Hace unos años salió de esa lista gris, pero aún así permanece como uno de los países con menor cumplimiento en cuanto a los criterios que establece el GAFI, que es, digamos, la organización internacional que lucha contra este delito. Está como uno de los países que menos cumple con esos requisitos para ser un país que lucha contra el lavado de dinero. Yo creo que lo primero, la Fiscalía General del Estado debería abrir inmediatamente una investigación, tomar toda esta información que es, como sabemos, recogida por un grupo internacional de periodistas y que está siendo en diversos países en el mundo utilizado también por las fiscalías para avanzar en investigaciones, perseguir los delitos que eventualmente surjan de esto y castigar a los responsables. Es evidente, si eso es así, sería evidente que Paraguay es un país poco serio y es un país donde las instituciones no funcionan y donde prácticamente lo que hay son nada más personalismos o personas poderosas que directamente manejan estas instituciones. El lavado de dinero vale decir la realización de operaciones de diversos tipos sin declarar al fisco y la consiguiente remisión de esos fondos al exterior es un delito. Hay figuras que tipifican eso, así que eso debería ya encargarse la Fiscalía, ¿no? De investigar, recabar las informaciones y luego castigar conforme a la legislación vigente. Pero claramente hay que decirlo que hay figuras que configuran delito dentro de toda esta actividad.